Aspectos culturales. Normas de género y roles de género. Las culturas establecen normas y roles específicos para hombres y mujeres, como por ejemplo a las mujeres se designan el color rosa y a los hombres el color azul o celeste, lo que afecta directamente la expresión sexual. Estas normas pueden variar ampliamente desde la expectativa de que las mujeres sean sumisas y los hombres dominantes, hasta la aceptación de la diversidad de género. La cultura también define a la identidad de género, la percepción de uno mismo como hombre, mujer o no binario, y la expresión de género, cómo se presenta uno mismo al mundo. Hablaremos sobre las actitudes de la sexualidad. En las culturas tienen diferentes actitudes, diferentes formas de pensar acerca de la sexualidad, desde la represión hasta la libertad sexual. Algunas culturas consideran que la sexualidad como un asunto debería ser privado, mientras que otras la celebran abiertamente. La moralidad sexual también varía en algunas culturas que condenan la masturbación, la homosexualidad o el sexo prematrimonial, mientras que otras lo aceptan abiertamente y no tienen discriminación con este tipo de acciones o pensamientos. Prácticas sexuales. Las prácticas sexuales son comportamientos que hace un individuo en busca de intimidad o placer. Estas, pues, algunas son comunes. Por ejemplo, tenemos las más extendidas, las cuales son el sexo oral, el sexo anal, vaginal o tal vez el uso de algunos juguetes sexuales. También contamos con la masturbación. Las prácticas sexuales tradicionales y únicas se dieron, por ejemplo, como la circuncisión y la ablación genital en el lado femenino. La influencia de la religión y la cultura. Aborda cómo la religión influye en esas prácticas sexuales, como por ejemplo el catolicismo en América. Representaciones culturales en la sexualidad. La sexualidad es muy diversa y ha evolucionado a lo largo de la historia. Se representa en la cultura a través de la literatura, el arte, la música y el cine. Estas representaciones pueden influir en la percepción de la sexualidad y pueden ser una fuente de información y educación sexual. Sin embargo, también puede perpetuar estereotipos y mitos sobre la sexualidad. Bueno, en esta oportunidad me toca hablar sobre la influencia de la religión y la espiritualidad. La religión y la espiritualidad han tenido un impacto significativo sobre la sexualidad. Muchas religiones han tenido reglas estrictas, donde en este aspecto vendría a ser la prohibición de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Asimismo, vendría a ser el uso del preservativo hasta el caso de la condenación por homosexualidad. Bueno, el otro aspecto vendría a ser que la sexualidad puede influenciar en la moralidad sobre la sexualidad y así también sobre la perspectiva que tienen sobre el cuerpo. Aspectos históricos. Evolución de las normas sexuales. Las normas sexuales han evolucionado a lo largo de la historia. Desde la prohibición del sexo fuera del matrimonio en la época romana hasta la liberación sexual de la década de 1960. La revolución sexual del siglo XX trajo consigo cambios significativos en la actitud hacia la sexualidad, incluyendo la legalización del aborto y la contrarrecepción y la homosexualidad, ya que esto era antes sumamente prohibitorio, sobre todo la homosexualidad. Y en algunos países islámicos aún la homosexualidad sigue siendo un tabú y hasta penado con cárcel. Hablaremos sobre las influencias de las civilizaciones antiguas. Las civilizaciones antiguas tenían diferentes perspectivas en la sexualidad.
Por ejemplo, los griegos, que tenían una actitud más abierta hacia la homosexualidad, mientras que los romanos tenían una visión más conservada, o sea que eran más cerrados con este tema de la sexualidad. La cultura egipcia tenía una visión compleja de la sexualidad, con dioses y diosas que representaban diferentes aspectos de la sexualidad humana. El sexo para ellos era un elemento básico de la vida, a la par de comer y dormir, y por lo tanto no era algo de reírse o algo de criticar, más bien ellos lo veían bien y no se avergonzaban ni evitaban tocar el tema de la sexualidad. De las guerras y conflictos en la sexualidad. Las guerras y los conflictos han tenido un impacto significativo en la sexualidad. La violencia sexual es una triste realidad de los conflictos armados y la prostitución ha aumentado en los tiempos de guerra debido a que había mucha pobreza y la constante traslación hacia otros territorios. Las guerras también han llevado a cambios en las normas sexuales, como la liberación sexual en las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. El papel de la medicina y la ciencia. La medicina y la ciencia han tenido un papel importante en la comprensión de la sexualidad humana. El desarrollo de la contracepción y la terapia hormonal ha evolucionado en la forma en que las personas controlan su fertilidad y su sexualidad. La investigación científica ha arrojado luz sobre la biología de la sexualidad, la psicología del deseo sexual y la diversidad de la expresión sexual. El impacto de los movimientos sociales. Los movimientos sociales han tenido un impacto significativo en la sexualidad humana. El movimiento por los derechos civiles han luchado por la igualdad de derechos por las personas LGTB, mientras que los movimientos feministas han desafiado las normas sexuales tradicionales y han defendido el control femenino sobre la reproducción. Estos movimientos han contribuido a una mayor aceptación de la diversidad sexual y de género. Hola chicos, ¿cómo están? Me gustaría hacerles una pregunta para ver un poco de sexualidad. La pregunta es, ¿qué aspectos culturales y históricos influyen con la sexualidad? Bueno, ya te lo voy a decir. Influye bastante porque nuestra cultura es inmensa, ¿no? No es cultura de la verdad. Influye mucho en nuestra religión porque debe ser nuestra cosas. Aparte hay otras religiones también que influyen bastante. Nadie se toma los conceptos de castidad, virginidad y todo eso, ¿no? Aparte de eso, en las épocas antiguas, como decían los incas, prácticamente lo veían como una situación reproductiva para su religión también. Entonces, por ello podemos indicar que es pluricultural y depende de cada persona cómo le toma. Bueno. Yo diría que principalmente sería la religión. Yo estudié en el colegio católico, entonces como que no teníamos mucha expresividad en cuanto a la sexualidad. No nos enseñaron muy bien. Algunos de lo que nos enseñaron es los órganos reproductores, ya está ahí separada, y es la biología, que es algo general. Ustedes vendría siendo, creo, los aspectos culturales. Sí, los aspectos culturales. Por ejemplo, en mi pueblo sale mucho de la circuncisión. La circuncisión es algo muy sagrado, muy, por así decirlo, muy idolatrado. Es una reunión donde un montón de personas nos reunimos, hacen cánticos y al momento de hacer la circuncisión se realiza como una especie de ritual, más que todo para los hombres, porque es como
pues